Muy buenos días, queridas hermanas, Shabbat Shalom. Qué lindo este día que el Señor nos haya regalado para seguir estudiando su palabra, ¿no? Agradeciéndole al Señor que en la mañana ya estuvieron los ser sansones activados estudiando y ahora le toca a las queridas esposas para seguir con el estudio. Así es que agradecemos al Señor también por la vida de Mario y de Lynch, que ellos están adelante. Padre, y que, bueno, qué bendición que podamos tener estos estudios, tanto hombres como mujeres, y en la tarde ya los tendrán las familias. Hoy vamos a continuar con Josué capítulo 4. Ya hemos visto en los estudios que nos han dado la semana pasada nuestra hermana Dani de Josué 3, y esto es una continuación, que lo vamos a seguir viendo la continuación en el capítulo 5. Bien. Vamos a iniciar. Vamos a recordar el último versículo del capítulo 3 para contextualizar un poco el inicio del versículo 1 del capítulo 4. Josué 3:17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, ¿no? Recordemos que fue el río que el Señor, para que ellos pudieran pasar, el Señor abrió el río para que ellos pudieran pasar, entonces pasaban en seco. ¿Qué quiere decir? Que no había gota de agua. Esta palabra seco en el original es realmente seco, ¿no? Que no había ni gota de agua alrededor. Y eso me impresiona mucho porque es como que el Señor secó todo ese lugar automáticamente. Y lo vamos a ver que este río justamente en la época donde ellos estaban pasando, era un río, era la época, perdón, que tenía más, se agrandaba más el río por el tema de las cosechas. Entonces, qué bendición el milagro que el Señor pueda hacer y que lo podemos ver nosotros también en nuestra vida cuando estamos pasando, eh, por así decirlo, el arca del pacto, ¿no? Nosotros también llevamos como un arca de pacto, ¿no? Al llevar sus mandamientos, al llevar su palabra, que es hermoso, que nos sentimos honradas, nos sentimos bendecidas. Muchas veces también hay cargas porque estamos en un mundo donde no se acepta esto. Entonces muchas veces nosotros al cumplir nuestros mandamientos, como aquí los sacerdotes que llevan el arca de pacto, se encontraban con problemas, se encontraban con trabas, como en este caso el río. Pero el Señor les abrió el río para que ellos pudieran pasar, ¿no? Seguían con la carga, pero el Señor les ayudaba. No quiere decir que el mandamiento, la palabra del Señor, sea carga para nosotras, pero a veces nos tenemos que poner bastante fuertes y firmes, como habrán sido los sacerdotes en aquel momento, para poder cumplir su palabra y para poder llevar su palabra, ¿no? Entonces, de este capítulo vamos a poder sacar muchas fantasías, alegorías a través de nuestra vida, pero estoy segura que el Señor en cada uno de sus mensajes, mejor dicho, el Señor en su mensaje nos deja a cada una diferentes tipos de mensajes, ¿no? Que es lo que nosotros lo vamos a ver en este capítulo. Bien, vamos a iniciar con los 3 versículos. Dice, las 12 piedras tomadas del Jordán. Aquí hago un paréntesis porque hay hermanas que me escriben, me dicen, Yami, si hace la presentación con la letra un poco más grande. Bueno, espero hermanas que la letra esté un poquito más grande. Las voy a tratar después de hacer un poco más grande porque sé que no pueden ver. Hay unas que están por los dispositivos, los móviles, entonces se ven las letras más chiquititas. Así es que vamos a tratar de hacer la letra lo más grande posible para que todos los podamos ver. Bien, vamos los 3 primeros versículos. Dice, las 12 piedras tomadas del Jordán, este es el título de la Reina Valera. Dice, cuando toda la gente, versículo 1, hubo acabado de pasar el Jordán, lo que vimos en el capítulo 3, el Señor habló a Josué, diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, una de cada tribu, una de cada tribu, y mandarles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. O sea, vas a llevar con nosotros estas 12 piedras y vas a levantarla en un lugar donde van a pasar la noche, donde vais a pasar la noche. Vamos a hacer un recordatorio de estas 12 tribus. Yo me siento como en una película, que, wow, el Señor, o sea, se van a elegir un representante de cada tribu y tenemos la tribu de Rubén, de Leví, Judá, Neftalí, Gar, Isaacar, José, Simeón, Benjamín,
Dan, Aser, Zabulón. Y cuando yo estaba haciendo esto, digo, wow, Señor, ¿de qué tribu yo seré? Porque en Apocalipsis nos menciona que vamos a estar, cuando lleguen sus elegidos, ¿no? Ahí van a estar diciendo de qué tribu van a ser. Y yo viendo esto digo, bueno, wow, Señor, de qué tribu, qué honor poder estar dentro de tu pueblo, ¿no? También es un cargo importante y un trabajo importante que hay que hacer todos los días para mantenernos como creyentes. Entonces el Señor le pide a Josué que elija un hombre de cada tribu para que elijan, para que puedan agarrar una piedra, ¿no? Una piedra del Jordán, del medio del Jordán, en el lugar donde están firmes los pies del sacerdote. En otros versículos dice que, en otras traducciones dice que justamente donde pisan los sacerdotes, esa piedra tenían que verla elegida. Y acá tenemos una fotito de 12 piedras. No sabemos cómo eran en realidad las 12 piedras. Sí sabemos que hay una diferencia entre la piedra que está dentro del agua, como la piedra que está afuera, ¿no? Pero en sí el color o el tamaño no lo sabemos bien cómo era. Sí tenemos un poco de referencia, que lo vamos a ver ahora. Entonces, estas piedras dice que tienen que estar, que les tienen que agarrar en el versículo 3 del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Y esta palabra firme, ¿no? Eh, Significa estar bien dirigido, estar bien fijado, ser firme. En el pictograma, les voy a leer el pictograma, es una imagen de una palma abierta y la imagen de una semilla. Combinados, estos significan apertura de una semilla. Cuando la semilla se abre, las raíces comienzan a formar la base de la planta al descender hacia el suelo. La planta se eleva desde el suelo formando un tallo de la planta. Un árbol alto solo puede mantenerse erguido y firme gracias al fuerte sistema de las raíces que lo sostiene. Y entonces, esta palabra firme me llamó la atención porque quiere decir eh, primero que los sacerdotes estando firmes, porque sean en el lugar donde están firmes, donde están parados, en ese lugar, esas piedras tienen que agarrar, ¿no? Y si nosotros lo llevamos a un aspecto más espiritual, ¿no? También habla de la firmeza que tenían que estar los sacerdotes, ¿no? Esta palabra firme, no casualidad está ahí, y en las otras traducciones, y otras hermanas pueden ver en otras traducciones, también habla de esta misma palabra de firmeza. Entonces, esta palabra firmeza quiere decir que en el lugar donde ellos hayan pisado en ese momento en medio del Jordán, ellos tenían que estar firmes. Entonces eran buenas pisadas, por así decirlo. Y, y como ya vimos esta palabra, ¿no? Que estar firmes, como lo vemos acá, quiere decir que esta de aquí la tenían que haber agarrado, ¿no? 12 piedras de estos los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Entonces, estar firme también nos lleva en una posición a nosotros, como acá, que todo lo que, como dice, todo lo que pisara, como habíamos visto con Maru, es la planta de vuestro pie, eso sí, será un lugar bendito. Pero también nuestras pisadas tienen que ser firmes delante del Señor. Que todo lo que nosotros pisaremos firmes delante del Señor, eh, mm, en una versión más alegórica, ¿no? Da frutos. Por eso pide la piedra al Señor, que estas piedras sean del lugar donde los sacerdotes vayan a pisar, ese lugar, que estén firmes. Entonces va a dar una apertura de una semilla, que va a dar frutos. Recordemos que en la Biblia siempre se menciona las pisadas o los pies para las acciones que hacen las personas, ¿no? Vamos a ver ciertos versículos, como por ejemplo Proverbios 4 del 26 al 27, que dice, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces el Señor demanda y el Señor le dice a Josué que elija estas piedras, ¿no? Estas piedras de la firmeza donde están los sacerdotes, porque eran piedras puras, piedras santas, porque llevaban algo santo, que en este caso era el arca del pacto. Otro versículo que también podemos alinear alegóricamente eh, con este versículo de Josué es Isaías 52, 7 al 8, que dice, qué hermosos son sobre los montes
los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia las buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Em, una vez más, estas piedras eran de testimonio, estas piedras son santas, como dicen acá, qué hermosos son sobre estos montes, ¿no? Los pies que traen las buenas noticias. Es una manera alegórica de decir, bienaventurado este hombre que pisa en suelo firme para no hacer el mal, sino el bien. Entonces podemos decir que estas piedras que pisaron estos sacerdotes, la cual el Señor dijo, tienen que elegir estas 12 piedras para después realizar un monumento, son piedras de testimonio. Son piedras puras, son piedras santas, son piedras que llevan la palabra del Señor, ¿no? Lo quise vincular con esto porque me llamaba la atención un poco que el Señor dijera justamente esas piedras. ¿Por qué no pueden ser cualquier piedra del río, no? Sino justamente las piedras que estaban firmes, que pisaban los sacerdotes. Entonces, para nosotros, hermanas, llevar esto a nuestras vidas es que nosotros tenemos que ser esas piedras de testimonio, ¿no? Primero, estar firmes en la mano del Señor y ser piedras de testimonio, piedras santas y puras que todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Bajo nuestras manos, bajo nuestra mente, por decir en nuestro trabajo, que sean cosas sanas, puras, de pensamientos verdaderos, porque esas piedras serán de testimonio. Lo que nosotros, en este caso, la tribu, en este caso, las piedras que iban a formar este monumento y van a ser de testimonio para nuevas generaciones, como lo vamos a ver más adelante. Y en nuestro caso sería todo lo que nosotros vayamos a hacer delante del Señor, todo ese trabajo tiene que ser testimonio para poder construir un monumento delante del Señor agradable. Em, Como a veces nosotros oramos y decimos, Señor, que cuando tú vengas nos encuentras haciendo tu voluntad, ¿no? ¿Qué mejor que eso, Señor? Y que estemos haciendo lo correcto delante de ti, porque si no, ay, no, no, no. Entonces, que seamos esa piedra de testimonio y que todo lo que nosotros hagamos en ese monumento sea de testimonio. Continuemos. Perdón. Sí, aquí escribí yo, podríamos asumir que las piedras que pisaron los sacerdotes son piedras de testimonio, que aluden que los sacerdotes andaban en buen camino, que hacían lo correcto, ¿no? Y nosotros también, nuestras acciones pueden ser de testimonio, son esas pequeñas piedras de testimonio. Continuamos, versículo 5. Y les dijo Josué, pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Esto quiere decir que las piedras eran un poquito grandes. Aquí, bueno, ubiqué esta imagen de un hombre, ¿no? Me imagino que así era el tamaño de la piedra, ¿no? Ahora, la piedra del río es un poco distinta a la piedra digamos, de seco. Ahora lo vamos a ver. Y cada uno de nosotros toma una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, o sea, 12. ¿Y para qué es esto? Para que sea señal de entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué van a significar estas piedras? Pero primero vamos a ver qué significa este tema de la piedra y la señal. La señal, vamos a ver un ratito lo que es las piedras, vamos a ver ahora esta palabra señal, porque el Señor dice que esta piedra va a ser de señal entre vosotros. Y la palabra señal significa una marca distintiva. El viaje hacia una marca, destino o persona. Quiere decir que el significado de estas piedras y el monumento que van a hacer con estas piedras va a ser nuestra marca personal, nuestra marca de identidad como hijos del Señor, que para que cuando nuestros hijos vean sean de testimonio. ¿Y qué significa piedra? En su original significa algo duro, duradero, eternidad, edificar, crecer. Hay una diferencia entre la piedra del seco que la piedra del agua. La piedra del agua es un material natural que por lo general es redonda porque es pulida por el paso del agua. Y yo dije, wow, Señor, qué perfección. Digo, el Señor es como, ve, obvio, Él es el creador de todo, ¿no? Lo que nosotros pensamos queda en lo mínimo.
Pero qué hermoso ver la diferencia, y nunca me había dado cuenta de esto, de una piedra de río, de una piedra de enseco. Las piedras de enseco son más toscas, tienes puntas, con estas se realizaban, por ejemplo, armas para poder cazar, pero las piedras de río eran muy débiles. Las piedras de río por lo general eran redondas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Porque eran pulidas por el agua. O sea, el agua eran pulidas y estas piedras, al ser redondas, también purificaban el agua, ¿no? Por las corrientes de agua. En uno de los, cuando estaba leyendo, dice que históricamente las personas que vivían cerca del río, las personas del desierto que encontraban algún riachuelo de agua fluida, decían que ellos directamente tomaban agua cerca de la roca, cerca de las rocas. ¿Por qué? Porque esta era el agua que venía más limpia por ser purificada por las piedras. Entonces, sí hay una diferencia y el Señor nos demanda y, mejor dicho, el Señor le dijo a Josué que tenían que hacer piedras dentro del río. ¿Por qué? Porque estas piedras también dentro del río sirven para edificar. Bien, en la antigüedad agarraban estas piedras del río para poder hacer, por ejemplo, las entradas de las casas o para hacer pequeños corrales para los animales, ¿no? Y no elegían las piedras que eran de seco por ser muy toscas, ¿no? Entonces, bueno, esto me llama la atención y digo, Señor, qué, qué detallista que fuiste, ¿no? Porque no elegiste cualquier piedra, eran piedras que estaban dentro del río para que tuvieras el milagro de cómo abriste las aguas, eran piedras que habían pisado los sacerdotes para hablar sobre la integridad de ellos y para hablar sobre todo de que pasaron por un camino de piedras, pero que el Señor estuvo con ellos. Vemos que también este mismo caso similar pasa en 1 Samuel 7, del 8 al 13, cuando Samuel construyó o edificó o levantó una piedra o un monumento de piedras para marcar el lugar donde Dios ayudó a Israel a derrotar a los filisteos. Y yo creo que el sentido es justamente lo que significa una piedra, ¿no? La eternidad, edificar, crecer. Ellos, así como muchos hablaban sobre la ganadería, sobre la siembra, ¿no? La piedra también tiene un significado especial bíblicamente, ¿no? Y justamente habla de esto, de la construcción, de edificar, de algo que es realmente eterno. Vemos, en la Biblia vemos también que sale otros, eh, aparecen el tema de las 12 piedras en otros versículos, como por ejemplo las piedras de la muralla de la Nueva Jerusalén, que tiene vínculo con las piedras del Ephod, porque dice en Apocalipsis 21, del 1 al 25, un resumen, se menciona que los cimientos de la muralla de la Nueva Jerusalén fueron adornados con piedras preciosas. Las piedras utilizadas fueron jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, ónice, sardio, crisolito, berilito, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Y las piedras del Ephod eran similares, ¿no? Eran estas piedras preciosas. Dos comentarios que leí en la página de studylight.com mencionan que estas 12 piedras, que también se menciona acá en José 4, van, eh, significa, ¿no? Que aún no está terminada la obra del Señor. Son comentarios, no lo menciona la Biblia, ¿no? Pero si nosotros lo queremos llevar un poco más poético, lo podemos asimilar. Esta representación de Josué 4, de estas piedras de río, que si bien eran, eran hermosas porque eran de río, pero no cumplían su función como tal, como ser piedras preciosas, en Apocalipsis su fin era que estas piedras iban a construir las murallas nuevas de Jerusalén, ¿no? Estas piedras, eh, pero ya convertidas en piedras preciosas. Eran comentarios, se los digo así como amigas comentamos. No lo quise traer acá directamente al estudio porque no hay precisión en cuanto bíblicamente hablando. Pero sabemos que hay un significado entre el número 12 y las piedras que ya los estamos viendo. Y también las piedras del altar de Elías. Como lo vimos en 1 Reyes 18, 31, 33, se menciona que Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus de Israel, y la usó para arreglar el altar en honor al Señor. Entonces sí tenemos un significado de las 12 piedras, eh, del número 12 y como tal las piedras. Y versículo 7. ¿Para qué sirven estas piedras?
Y vas a responder, le dice el Señor, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor cuando ella pasó por el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y yo dije, Señor, nosotros también podemos hacer monumentos conmemorativos. Podemos hacer monumentos conmemorativos delante del Señor. Em, yo me crié bajo, creo como la mayoría de aquí, bajo los estatutos del catolicismo, ¿no? Y después pasamos al evangelismo y después, bueno, ya el Señor nos va abriendo los ojos un poco más a su palabra y nosotros tenemos esta idea de que todo símbolo, ¿no? Que tenemos, que nos mencione algo del Señor, ya es pagano, ¿no? Porque nos quedamos con eso un poco del catolicismo, ¿no? De tener una cruz, ay no, no, nada que, tenga, que nos haga mencionar la palabra. Entonces nos quedamos con eso. Pero viendo acá que dice que estas piedras van a servir de monumento conmemorativo a los hijos de Israel, yo dije, Señor, nosotros como familias podemos hacer monumentos conmemorativos para que nosotros cada vez que entremos visualmente, ¿no? Eh, recordemos quién tú eres en nuestra vida, qué es lo que fue que hiciste en nuestra vida. Yo les voy a contar que a mí el Señor me dio un regalo que fue un monumento conmemorativo de cuando Él me mostró su palabra y era una ovejita pequeña. Cuando yo me vine de Argentina para acá, esa ovejita se me perdió. Yo dije que no, se me perdió. Yo lloré, lloré. Mi esposo me dijo que me iba a comprar una. Yo dije no, porque el Señor me había regalado esa ovejita. Y después, meses después, Dani me mandó un mensaje que ella tenía la ovejita. Dani, espero que la sigas teniendo. Yo dije, wow, Señor, eso es un monumento conmemorativo porque yo cada vez que voy a ver esa oveja, vendrá a mi mente, a mi corazón, la transformación de mi vida que tú me hiciste. Cada vez que veo algo que podemos tener una Biblia antigua, podemos tener una caja de oración, algo en nuestras casas que nos recuerde cómo el Señor nos sacó de Israel a la nueva tierra. Es necesario tener eso. Y no sobre todo es necesario compartir en nuestra familia qué significa eso y tenerlo en un lugar especial en nuestra casa. Y espero, bueno, querida Dani, que sigas teniendo la ovejita, porque quisiera ponerlo en un lugar especial y cuando mi hijo me pregunte, mamá, ¿qué significa esta ovejita? Yo le puedo decir que el Señor me regaló esta ovejita literal cuando me dijo que yo pertenecía y que yo era parte de sus ovejitas, de su rebaño. Y me la regaló esta ovejita. Entonces, es necesario tener estos monumentos, hermanas, visualmente para poder ver. Alguna dirá, bueno, ¿qué será? Puede ser una fotografía, puede ser que el Señor algo te ha dado, puede ser un versículo bíblico que nos sirva de algo visual que nosotros podamos ver el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y recordemos que esto va a ser señal para las nuevas generaciones, porque aquí lo dice, que estas piedras van a ser señal, si bien para nosotros, pero sobre todo para las nuevas generaciones. Dios es un Dios de generaciones y eso a mí me encanta, ¿no? Cuando leíamos también cómo el Señor, eh, para el Señor es necesario, mejor dicho, para el Señor es un mandamiento que nosotros llevemos su palabra generación tras generación. Entonces debemos de cuidar ese legado para las próximas generaciones. Yo les cuento que eh, actualmente hay una corriente y se les cuento porque, bueno, como me cambié acá a Manta, bueno, a esta nueva ciudad, bueno, me moví un poquito para los temas del trabajo y todo, ¿no? Y, y la verdad es que yo venía de un ambiente bastante activo profesionalmente y todo, que a veces me cuesta un poquito y me gustaría, "Uf, chao, me voy a trabajar, llego a las 6 de la tarde, bueno, pero por el tema estoy cuidando a mi hijo, ¿no? Entonces, actualmente hay muchas corrientes que no digo que no son incorrectas, ¿no? Pero hay que tener que estar atentas a estas corrientes que te dicen, bueno, mira, ya tuviste un hijo, pero no descuides tu matrimonio, que está bien, porque los hijos no son para siempre, los hijos se casan, se van, etcétera. Bueno, entonces es importante el matrimonio y es verdad, los hijos se van después. O sea, hay que cuidar nuestro matrimonio porque yo me quedo con mi esposo. Pero muchos de estos pensamientos vienen alineados a que
al niño lo tengo que hacer totalmente independiente del padre porque algún día se irá. Entonces, desde pequeño el niño es independiente, en todos los sentidos. Desde que duerme, desde que toma la teta aparte, eh, desde que no, bueno, lo dejo con alguien más cuidando para que no se vaya acostumbrando a mí, para que no se vaya engriendo, ¿no? Y yo viví todo esto ahorita que soy mamá. Y en un momento decía, ay, señor, estoy haciendo mal, porque es como, sufro a veces, ¿no? En la noche darle tetas, pero me gusta, ¿no? Entonces, ay, señor, estará mal este pensamiento. Y, y hay que recordar, ¿no? Que el Señor nos demanda que es importante trabajar en el legado de las generaciones. O sea, es importante que yo dedique mi tiempo a mi hijo para que para que él vea en mí una señal, para que él vea en mí que yo soy un monumento del Señor. El Señor me va a demandar en algún momento, Yamila, ¿le enseñaste la palabra a tu hijo? ¿Acompañaste a tu hijo en una crisis? ¿Apartaste lo que tú querías para poder entregar esta palabra a tu hijo? Porque ya no es tu hijo, ya es una generación que viene. Y mi hijo tendrá hijos. Y mi hijo tendrán hijos, hijos, hijos. Y la palabra del Señor se tiene que regar. Tiene que ser consistente. Recordemos que también en la Biblia, en la palabra del Señor, hay casos en la cual una generación no escuchó nada de la palabra del Señor y esa generación falló. Y es como que volvamos otra vez a las palabras. Entonces, seamos atentas un poco, hermanas, a estos nuevos pensamientos que hay sobre los niños, ¿no? Que te persuaden muy sigilosamente diciéndote no, pero también tienes que ver por ti, que es verdad. Pero lo importante en este momento es que ya dejé de ser Yamila, ahora soy mamá, si bien también soy una sierva del Señor, pero soy mamá. Primero soy esposa, soy hija del Señor, soy esposa y soy mamá, y no me tengo que olvidar de eso, porque yo tengo que trabajar en las nuevas generaciones, tenemos que trabajar en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, dándole buenos ejemplos. Si por ahí hay los adolescentes no quieren escuchar muchas veces la palabra del Señor, ¿no? Pero nosotros ser esa mamá de dulzura, lo más que podamos hacer, tenemos que trabajar. Entonces, si el Señor demanda, como lo estamos viendo acá, ¿para qué va a ser este monumento? Para conmemorar los hijos de Israel para siempre, para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones puedan ver lo que el Señor ha hecho. Entonces, hermanas, ahora vamos a buscar algo que podamos conmemorar en nuestra casa. Puede ser un libro, puede ser un versículo, puede ser una caja de oración, puede ser algún objeto que el Señor nos haya dado, en el cual cada vez que nos levantemos o pasemos por ahí o pasemos por una tribulación, vamos a decir, pero si el Señor ya me sacó de esta tribulación, me va a volver a sacar. ¿Cómo no voy a confiar en el Señor si el Señor me mostró su palabra? El Señor contestó mis oraciones. Entonces yo vivo alrededor de oraciones contestadas. Entonces sí es necesario tener un monumento conmemorativo cerca. Puede ser su primera Biblia, ¿no? Puede ser una carta que ustedes le hicieron al Señor, ¿no? Una fotografía, algo que les llena a ustedes como un monumento conmemorativo. Y es un monumento. La palabra monumento quiere decir que tiene que tener un lugar en el Strong, me olvidó ponerlos acá, pero el monumento dice que tiene que tener un lugar especial llamado de atención, que tiene que ser un llamado de atención. Bueno, decía eso, que era un lugar especial como un llamado de atención. Eso es un monumento para el Señor. Entonces nosotros vamos a tener esas señales para que nuestras generaciones, las más pequeñas o nuestras familias, puedan ver lo que el Señor hizo con nosotros y poder contar esa historia. Como dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que nos demanda el Señor, hermana. Nosotras como siervas del Señor, em, volver a enviar ese mensaje, ese versículo diario al hijo que no creen en Dios. Volver a enviar ese versículo bíblico a mi padre o a mi madre que no creen en Dios, que está lejos de mí. Volver a hacer las cosas que hacíamos antes para llevar la palabra del Señor, ¿no? Poner en nuestros estados el devocional, la fotito del devocional, poner en nuestros estados versículos bíblicos, ¿no? Porque el Señor nos demanda esto, que llevemos, que repetirás a tus hijos. Y yo me acuerdo cuando mi mamá, yo estaba en Argentina,
Mi mamá oró por mis 9 años, yo estando en Argentina, mi mamá me mandaba todos los días un versículo diario. Ay, no, yo decía, ay, otra vez mi mamá, ay, otra vez mi mamá. Pero en los momentos de aflicción, yo iba al WhatsApp de mi mamá y leía los versículos en un momento de desesperación. Así es que, hermana, versículo, como dice la palabra no regresa vacía. Créanme que las personas mismas que dicen otra vez mi mamá enviándome versículos, en un momento de aflicción, ellos van a buscar esos versículos, porque encuentran en ustedes que ustedes encuentran paz en el Señor y ellos van a querer esa paz que ustedes tienen. Así es que, hermanas, tenemos que hacer bastante trabajo ahora y todas vamos a compartir la hojita del devocional en el WhatsApp para que las demás personas puedan leer. Otro versículo, Salmo 145:4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarás tus poderosos hechos. Eso nos dice el Señor, generación tras generación. Salmo 78 del 2 al 8 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. El Señor demanda de eso. Ay, yo digo, ay Señor, que mi hijo que cada vez escuche cuando yo le hablo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Este salmo yo creo que cierra lo que el Señor nos demanda, ¿no? Que nuestro testimonio sea una señal, que volvamos a hacer, eh, esos monumentos, que construyamos esos monumentos conmemorativos que podemos hacer nosotros o algo visualmente y no nos olvidemos de llevar la palabra del Señor. Entonces nuestro testimonio es una señal para nuestras generaciones y lo serán, porque yo me acuerdo que en los momentos de aflicción yo me acordaba de mi mamá, pero no quería asumir de que quería ser como mi mamá, que creía que era una hermanita, ¿no? Entonces yo me acordaba de mi mamá y decía yo quisiera tener la paz que ella tiene, ¿no? Como una mujer, yo me ponía a pensar, como una mujer tan inteligente como mi mamá puede creer en un libro, ¿no? Como ella puede creer en unas palabras. No, 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 o sea, mi mente no entendía cómo mi mamá de un día para otro dejó todo lo que ella hacía y se entregó completamente a la palabra. No lo entendía. Y es que el mundo no va a entender eso hasta que el Señor elija a los que son, ¿no? Por eso también lo necesario de orar por los hijos. Entonces ahora ya lo puedo entender y dije, ay, ¿por qué no empecé antes? Pero el Señor tiene su tiempo, así es que hermanas, nuestro testimonio es una señal para las generaciones venideras. Y continuamos. Versículo 8 y 9. Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. O sea, ahí las llevaron. Versículo 9. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado ahí hasta el día de hoy. Esta frase, y han estado ahí hasta el día de hoy, ¿no? Muchos dirían que hasta el día de hoy pueden estar ahí esas piedras. Y muchos dicen, de los comentarios que había leído, que en realidad esto ya no existe más, pues fue en aquella época cuando se estaba escribiendo, cuando Josué estaba escribiendo esto de acá, ¿no? Y otros dicen que sí, que esas piedras han estado hasta el día de hoy y que estarán hasta el día de hoy y que vendrán en su revelación cuando nuestro Mesías, que es la piedra firme, que es la roca firme, él vendrá y estos monumentos se abrirán. Otros dicen que este monumento, que supuestamente está hasta el día de hoy, representa alguna casa que tenga que ver con Moisés. Bueno, muchas cosas se pueden hablar. Lo importante es que si lo llevamos de una manera espiritual, quiere decir que estas piedras que se levantaron
hablan de las tribus y que sí pueden estar ahí hasta el día de hoy, porque son las tribus que están regresando. De una manera espiritual, lo quiero creer de esa manera. Versículo 10 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó, se dio prisa y pasó. Versículo 11. Y cuando el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel. Supuestamente estas tribus, Rubén, Gad y la tribu de Manasés, eran la tribu que eran encargadas de ser soldados, de ser los cuidadores, porque físicamente eran los más grandes, ¿no? Los más corpulentos. Los dicen en los comentarios, no lo dicen en la palabra del Señor como tal, pero si quieren, pero si vemos que pasaron armados, quieren decir que eran como los más fuertes en ese sentido, ¿no? Pasaron armados delante de los hijos de Israel según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados listos para la guerra de estas tribus pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. O sea, imagínense en cuántas personas había, porque solo de estas, de Rubén, Gad y media tribu Manasés, eran 40.000 hombres. ¿No? Como 40.000 hombres listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. Entonces eran muchas personas. O sea, el Señor abrió, no es que pasaron dos, tres personas, el Señor, tal cual como cuando se abrieron el mar para que pase el pueblo del Señor, acá lo volvió a hacer, ¿no? Tuvo que abrir completamente este río para que pudieran pasar con el arca del pacto. Versículo 14. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. Versículo 14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. La llanura de Jericó, ahora volvemos al versículo 14. Las llanuras de Jericó, les voy a leer aquí, dice, las montañas de Judea, aquí se alejan un poco del río y dejan un espacio llano y fértil, que en el momento de la invasión de Josué estaban ocupados principalmente por un bosque de palmeras. Y esto tiene que ver un poco, vamos a ver, como cuando nuestro Mesías entró a Jerusalén con hojas de palmeras. Bueno, este bosque estaba ocupado, no, era un bosque de palmeras, de ahí el nombre Ciudad de las Palmeras. En la Biblia, la Ciudad de las Palmeras es Jericó, que se menciona en Deuteronomio 34:3. El sur y la llanura del valle de Jericó, la Ciudad de las Palmeras hasta Zoar. Entonces, las llanuras de Jericó, que consisten en la terraza más alta del Valle del Jordán, tienen casi 7 millas de ancho. Esta cantidad en metros, o sea, es como bastante. Entonces, dice que ellos pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. Y cuando pasaron, obvio que tenían que ir armados, porque esto estaba lleno de palmeras. Entonces, ellos tenían miedo que los pudieran atacar. Por eso fueron adelante estos 40.000 hombres armados. Versículo 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. Ah, bueno, no está lo mismo. Versículo 14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Quiere decir que hasta ese momento el pueblo, si bien seguía las órdenes del Señor, de nuestro Dios, porque era nuestro Dios, porque el Señor les enviaba esa orden, pero quizás ellos no habían tenido, o Josué delante de ellos no había demostrado el liderazgo por completo. Entonces el pueblo quizás tuvo que haber dudado un poco de Josué. Es como que actualmente nosotros tengamos guías delante del Señor. Y bueno, sabemos que estas guías están delante del Señor, pero a veces no confiamos, como que les falta, ¿no? Les falta un poco, ¿no? Y, y lo que a mí me llena de este versículo es que el Señor, cuando, por ejemplo, está la señora Esther y está delante de sus nietos, y la señora Esther queda mal delante de sus nietos o no tiene, por ejemplo, tanto liderazgo al frente de sus nietos. No que lo tenga, sí lo tiene. No, esto puede pasar muchas veces, Señor, pero yo oro y, ay, mi hijo y mi nieto no tengo liderazgo delante del Señor.
En este versículo 14 vemos que como Josué fue fiel al Señor e hizo todo lo que el Señor le pidió, el Señor lo engrandeció delante de sus súbditos. Entonces, el Señor también puede engrandecer la obra que nosotros vayamos a hacer delante de nuestros súbditos, que es nuestra familia, ¿no? El Señor no nos va a dejar pasar en vergüenza si nosotros seguimos su palabra. Entonces, el Señor en un momento nos va a engrandecer delante de todos ellos, porque así lo dice su palabra. Y nosotros lo podemos incluir en nuestra oración, Señor. No tengo el respeto de mi esposo, no tengo el respeto de mi hijo, pero ayúdame a cumplir tu palabra, porque así como lo hizo Josué, cuando él cumplió tu palabra, él te obedeció, dice que tú lo engrandeciste delante de todo el pueblo y tuvo ese liderazgo, tuvo ese respeto. Señor, yo también quisiera tener ese respeto como lo tuvo Josué. Ayúdame a cumplir tu palabra, porque eso es la fórmula. Josué obedeció al Señor y el Señor lo engrandeció, dice, delante de los ojos de todo Israel y le temieron. O sea, esta palabra temer es una palabra de respeto, la misma que vemos que del temor al Señor, la sabiduría es el temor del Señor. Esa palabra temor es la misma palabra que está, temieron, que es de respeto. ¿Cómo le habían tenido respeto a Moisés todos los días de su vida? Versículo 15. Luego el Señor habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid al Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, o sea, continuaban en seco el río, no había vuelto las aguas, y las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos los bordes. Todo este versículo lo que trata de decir es que justamente cuando ya dejaron de pisar la última piedra del río, el río volvió otra vez a su cauce normal. Versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gigal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gigal, o sea, construyó y levantó en Gigal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, porque se acuerdan que el Señor dice que tienen que hacer el monumento en el lugar donde van a dormir esa noche. Entonces ellos dicen que Josué llegó a Gigal y ahí construyó el monumento porque ahí iban a quedarse esa noche. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, les vuelva a repetir Josué, y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Van a declarar, ¿qué significan estas piedras? Vamos a decir a nuestros hijos que Israel pasó en seco por el Jordán. O sea, que pasó por un milagro, hubo un milagro. Bien, esta palabra es, el pueblo subió en el Jordán el día mes primero. Este día mes primero es el día mes de Nisan o el 10 de Abib. Aquí tengo, ¿se acuerdan un poco? Eso lo vemos en el curso básico, ¿no? Que después del cautiverio de Babilonia se cambia de Abib a Nisan, ¿no? Después del cautiverio de Babilonia. Pero este es los días 10 del mes de Nisan. Y justamente este día 10 del mes de Nisan tiene otros significados también, ¿no? Ocurrieron cosas también en esta misma fecha en diferentes años. Bueno, el día 10 de Nisan se trata del mes que la primavera en el que el río está lleno, a ver, se trata del mes de la primavera en el que el río está lleno a causa del deshielo de las montañas. ¿Qué quiere decir? Que este río Jordán, en esta época, ¿no? Es donde más alto está su cauce por el tema de las cosechas. Bien, y esto también da que cuando ellos pasaban por la parte baja del Jericó, ¿no? En la parte ya seca, habían estos bosques de palmeras, entonces se imaginarán que era como que estaba todo verde, todo el sembrío en ese momento, porque era el río, era la época donde más crecía la cosecha, ¿no? Entonces, es milagroso, claro. Todo tiene que ver, por supuesto. El Señor aprovechó la oportunidad y dijo, bueno, para que todos vean lo magnífico que soy yo como Dios, el más milagroso de todos, los voy a hacer pasar por este río
cuando su caudal, perdón, cuando el río, su creciente esté lo más alto posible. Y ahí van a pasar para que se den cuenta de los milagros que yo hago, ¿no? También el mismo día, el 10 mes de Nisan, Yeshua, nuestro Mesías, entra a Jerusalén. En ese momento las multitudes que celebran la Pascua lo recibieron con ramas de palmeras y gritaban Hosana, el mismo día, el 10 de Nisan. Pero ¿por qué también? Recordemos que obviamente nuestro Mesías, no puedo decir lo sabía, sino es que nosotros nos venimos a enterar después, es que el 10 de Nisan, como lo dice en Éxodo, el 10 de Nisan, el Cordero Pascual era escogido y separado y las preparaciones comenzaban con la inmolación, el mismo día. Por eso es que también nuestro Mesías entra en asno y con unas hojas de palmeras, ¿no? Entró a Jerusalén con hojas de palmeras, que tienen mucho significado estas hojas de palmeras y nosotros lo podemos llevar también acá a este significado. Quizás puede ser también que signifique eh, estas 12 piedras, ¿no? De esta montañosa en Jericó, que habla sobre la ciudad de las palmeras, ¿no? Entonces, también tiene un significado toda esta unión. Y nuestro Mesías entra porque Él es el último cordero inmolado. Entonces, el día 10 de Nisan, ¿no? Justamente habla de esto del cordero, de un nuevo comienzo, de un pacto que va a ser el antes y el después. Y justamente es el mismo día que este pueblo pudo pasar el río y acampar y se realizó este monumento en piedras. Porque si lo pensamos así, hermanas, es un poco ridículo, ¿no? Que 12 piedras y un monumento, señor, pero si quieres te podemos talar algo. Tenemos los mejores taladores aquí, los mejores, no sé, diseñadores, constructores, te podemos construir algo hermoso, no sé, señor, pero él pide 12 piedras, que significa las 12 tribus, que las rescata, que son piedras escogidas, pulidas por agua, ¿no? Entonces, estas piedras tienen también, este monumento tiene un significado de nuestro Mesías, un poco alejado, no hay una similitud, pero en su palabra menciona que pasó en el día 10 del mes primero. Y el día 10 del mes primero sucedieron cosas trascendentales que lo vemos desde la antigüedad en Éxodo como en el cumplimiento de su palabra cuando ya vino el Mesías, ¿no? La primera vez. Entonces dice que Josué realizó, erigió en Gigal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaran a nuestros hijos qué significa esto, qué significan estas piedras, van a aclarar que Israel pasó en seco por este Jordán. O sea, el Señor cuidó a Israel. Hubo un milagro. Ese, y lo mismo podemos decir de nuestro Mesías, que el Señor, ¿qué significa la muerte de nuestro Mesías? Pues bueno, que el Señor nos hizo pasar a nosotros Israel por seco, no nos dejó ahogarnos, nos salvó, en la penumbra nos ayudó. Entonces tiene un mismo significado las piedras con nuestro Mesías, obviamente porque todo va dirigido para él. Y vamos a terminar con los últimos versículos. Y el pueblo subió al Jordán el día 10, bueno, ya lo vimos, a ver, sí, versículo 23. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasáramos. Esto del mar Rojo, dice en el versículo 20, les leo. En el versículo 20 no se trata de una repetición, sino que nos recalca que, eh, eh, a ver, perdón, sí, ahí está. Ya, el versículo 20 no se trata de una repetición, sino que nos recalca que Josué las ordenó, las erigió, es decir, no las dejó desparramadas, sino que las colocó esas piedras sobre una forma ordenada para que se note que se tratara de algo representativo, pues se convirtieron en un testimonio para los de aquella generación y un recuerdo para las futuras generaciones de lo que Dios hizo por cruzar el Jordán en lo seco.
O sea, hubo un trabajo con las rocas, con estas piedras. Y lo que dice acá, que cuando los hizo pasar por el mar rojo, ¿no? El cual secó delante de nosotros para que pasáramos y también para que los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que teman a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. ¿Bien? Y vemos que el capítulo 4 es bastante sencillo, ¿no? Nosotros le traemos aquí un poco más de información, pero en realidad el Señor le dice que elija, Josué elige 12 hombres de estas 12 tribus, de una de las tribus, para que elijan 12 piedras de las cuales pisaron los sacerdotes y las vas a llevar consigo para en el lugar donde tú vayas a acampar, que es en Gilgal, ahí puedas construir un monumento conmemorativo en el cual hable de esta señal milagrosa que hice para que ustedes pudieran pasar y también para que sea una señal conmemorativa para las futuras generaciones de la cual ustedes estuvieron ahí presentes. Entonces Josué también tuvo que dar todo su énfasis al ver cómo las ubicaba una encima de la otra para que fuera un monumento conmemorativo de todo lo que pasaron ahí. No menciona cómo era la forma del monumento, simplemente dice que él las erigió, que fue un monumento de piedras. Bien, entonces, el propósito de las piedras es conmemorar por generaciones el gran milagro del ingreso del pueblo de Israel a su tierra, ¿no? Y una manera espiritual para nosotras, ¿no? Quiere decir que estas piedras son piedras de testimonio para fortalecer nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones y que también nuestro testimonio es una señal para las futuras generaciones, hermanas. Y bueno, con eso vamos a terminar este estudio que es bastante corto. Al principio cuando leemos vemos que es un poco raro, ¿no? Las 12 piedras y en su construcción, pero sabemos que tienen un significado que va más allá de solo elegir piedras, sino es que el Señor cuida cada uno de los detalles, la pisada de los sacerdotes, ¿no? Esta pisada firme, estar firme, de que es bendito el lugar donde las personas que llevan un buen testimonio y la palabra del Señor, va a ser bendito aquel lugar, ¿no? Y también de que estas piedras o estos monumentos conmemorativos podemos tener nosotros en nuestras casas, en nuestras vidas, para que nos hagan reflexionar una vez más cómo el Señor nos sacó de Egipto a la nueva tierra. Así es que, hermanas, con esto finalizamos. Vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra. Padre amado, Señor, gracias por este tiempo. Señor, Padre, toda aquella palabra que no sea digna de tu presencia. Padre, que no disfruten mis hermanas. Padre, y así también cada palabra que fue puesta por ti, Señor. Padre, que nos dé fruto, Señor, papá, en abundancia, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor Padre, y ayúdanos, Señor, a visualizar aquellas cosas que tú has hecho en nuestra vida. Hoy, en día de Shabbat, Señor, agradecer por esas oraciones contestadas, Señor Papá, y permítenos en trabajar en nosotras, Señor, para hacer, Padre, esos monumentos conmemorativos, Señor, delante de nuestras generaciones, Señor. A no olvidarnos de llevar la palabra y de poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, delante de nuestra familia y de las personas con las que vivimos, Señor, y que las que están a nuestro alrededor, papá. Padre, que no te fallemos, Señor. Ayúdanos, Señor, papá. Ayúdanos en este mundo, Señor, papá. No nos dejes que nos deslicemos, Señor, papá, por caminos incorrectos, Señor, Padre. Que estemos firmes siempre en ti, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito seas tú, Señor Padre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Yamilita. Gracias por el